Bueno, muy bien, mis hermanos. Preparémonos para la palabra del Señor. Esta mañana, como ustedes ya han escuchado en las oraciones, hablaremos de la disciplina basados en el libro de Proverbios. Este tema tan importante y tan crucial para nosotros. Todos nosotros somos hijos, todos, sin excepción somos hijos. Y todos fuimos, en algún momento de nuestra vida, fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, ¿verdad? Y en esa etapa de la vida que tuvimos, o en el que quizá ustedes se encuentren en este momento algunos, pueden pensar cuál fue o ha sido la disciplina que más recuerdas. ¿Recuerdas cuál fue esa disciplina de pronto que tus padres ejercieron, o un abuelo o un familiar que estuvo cuidando de ti, o esa persona que estuvo cuidando de ti? Tú puedes recordar cuál fue esa disciplina, digamos, seguramente por algunas características puedes recordarla, quizá la más fuerte, ¿cierto? Quizá la que te privó de algo que tú querías hacer o tener. Por ejemplo, no pudiste salir con los amigos, ¿verdad? O no pudiste usar tal juego que te encantaba, o no pudiste ver ese programa de televisión. Esos eran, digamos, las disciplinas en nuestro tiempo. Ahora son otras disciplinas, ¿no? Ahora es que no puede ver el celular, no puede tomar el computador. No es que yo sea viejito, es que la tecnología ha avanzado muy rápido. Entonces ya uno tiene todos los aparatos y eso es, digamos, mucho de la disciplina. Pero piensa en ese tiempo. Y la pregunta que quisiera que podamos hacernos es esta: ¿cómo recibías tú la disciplina? ¿O cómo recibes tú la disciplina? Entre otras cosas, porque cuando pensamos en disciplina y usamos la palabra disciplina o corrección, ¿qué es la sensación que viene a ti? ¿Qué es como el sentimiento que te embarga? Yo pensaría que en nosotros mayormente viene una idea negativa, ¿cierto? De castigo, de reprimir, de dolor, de privarnos de un placer. Es decir, como que hay en nosotros esta idea, no solamente en nuestra mente, pero también en nuestros sentimientos y emociones, acerca de la disciplina como algo negativo. Y es que también tenemos que decir que nuestra sociedad, digamos, esta palabrita ha perdido mucho sentido por estos días, por este tiempo, donde no se aprecia, donde es casi un abuso, ¿cierto? Y tenemos que aprender, por supuesto, cómo hacer eso con nuestros hijos. Pero en este proverbio en particular que vamos a leer hoy, que está en Proverbios 3, y les invito a que abran sus Biblias ahí, por favor, verso 11 y el verso 12, vamos a apreciar cómo el padre está instruyendo a su hijo en el quinto hábito. Recuerden ustedes que estamos hablando de 5 hábitos en Proverbios y que nos ayuda a leer este libro y a entenderlo mejor. Así que hemos hablado de confiar en el Señor, hemos hablado de reconocer al Señor, de temer al Señor. Hace 8 días vimos honrar al Señor y hoy hablaremos sobre apreciar. Aquí está de forma negativa, lo hemos puesto de forma positiva, pero apreciar la disciplina del Señor, y es lo que está haciendo el Padre en este verso. Así que leemos verso 11 y verso 12 del capítulo 3 de Proverbios. Dice así la palabra: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Leámoslo otra vez y leámoslo todos, los que tienen ahí su Biblia o en pantallas podemos leer una vez más. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Oremos. Padre, te damos tantas gracias que nos concedes el privilegio de tu palabra, Señor, de poder venir a este lugar, reunirnos para ser instruidos, aconsejados por ti, especialmente en un tema que nos cuesta tanto, Señor, porque sale a flote, Señor, nuestro orgullo, nuestra rebeldía obstinada, Señor.
sale a flote, Señor, que nosotros no queremos que se nos diga nada. Así que pedimos que tú nos corrijas primeramente nuestro entendimiento y corazón para apreciar mejor las maneras y las formas en que tú tratas con nosotros. Que la disciplina, como veremos, es una muestra preciosa de tu amor para cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos apreciado, pues este libro de Proverbios está ahí el padre indicándole a su hijo que está próximo a salir, pero es muy interesante porque el padre está dándole instrucciones a su hijo, como hemos visto en los otros hábitos, confiar, reconocer, temer, honrar al Señor, pero en toda esa instrucción que le da el padre a su hijo, es como que en esta última instrucción el padre sabe y entiende, no solamente a la luz de su propia vida, Salomón, que escribe este libro, pero también lo que él ha visto en la vida de otros seres humanos, y es esta. De seguro, aún con toda la instrucción y con todo el ruego que le estoy haciendo a mi hijo de que camine en el camino del Señor, él sabe una cosa, y es esta: mi hijo va a caer, mi hijo va a errar, él se va a equivocar. Noten ustedes que este último quinto hábito tiene que ver en ese sentido. Que Salomón sabe nuestras luchas, entiende. Salomón ha vivido él mismo. Siendo un hombre llamado por el Señor, ha vivido también el apartarse del Señor. Y ha tenido que experimentar la mano de Dios en disciplina sobre él. Así que él sabe, este no es un hijo perfecto. Y eso ya nos tiene que hablar mucho a los padres que estamos aquí. Nosotros no tenemos niños o hijos perfectos. Se van a equivocar, van a errar, van a pecar. Y por supuesto, como padre nos va a doler mucho. Pero tenemos que pensar también en nosotros, como hijos de Dios. Vamos a pecar, vamos a fallar. Así que lo que le está diciendo el padre al hijo es: asegúrate de esto. Cuando Dios ponga tu mano sobre tu vida para disciplinarte, por favor, te ruego esto: aprecia su disciplina, aprecia su reprensión. Y vamos a ver por qué es esta instrucción, por qué así debe ser, no solamente en este hijo que sale de la casa, sino también en nuestra propia vida y en nuestra experiencia con nuestros hijos. Y queremos ver qué nos dice estos versos, este proverbio. Yo quiero guiarlos en dos enunciados esta mañana para entender un poco mejor sobre esto. Lo primero es muy sencillito, este enunciado, que es una afirmación, y es decir esto: el Señor disciplina a sus hijos. Esa es la primera afirmación que queremos hacer y que se nos quede en nuestra mente. ¿Cierto? Yo sé que parece obvia, pero es importante retenerla en nuestro entendimiento acerca de Dios. Cuando decimos Dios es un Dios que disciplina a sus hijos. Esa palabrita disciplina se traduce de muchas maneras en la Biblia, incluso otras versiones lo traducen de forma distinta. A veces se ve como castigar, se usa a veces esa palabra, pero especialmente como corrección, como una reprensión o una instrucción fuerte, ¿cierto? Y ahí podríamos mirar otros sinónimos como exhortación, en fin, pero es la idea de corregir o de enderezar. Esta es la finalidad o lo que significa la palabra disciplina. La enseñanza y la disciplina es esencialmente para mostrarnos hacia dónde debemos ir. Es decir, Proverbio nos dice, y el padre le ha dicho a su hijo: este es el camino, esta es la ruta, esta es la dirección. Pero también le dice: tienes que saber que cuando tú te sales de ese camino, vas a experimentar la disciplina. Y la disciplina lo que hace es de alguna manera someter nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro entendimiento a la voluntad de Dios. Y cuando estamos saliendo, la disciplina lo que hace es volvernos al camino, ese es instrumento de Dios. Así que también estas advertencias que está haciendo el padre a su hijo, él espera también que Dios va a colocar su mano para evitar esto. Me parece muy interesante.
que lo incorrecto, hermanos, se convierta en algo habitual en nuestra vida. Es decir, que el pecado y la maldad se convierta en algo que es parte de lo que somos. Que ese pecado en nuestra vida se convierta como algo, como un paisaje en nuestra vida. La disciplina busca es que no nos amañemos en el pecado, que no nos quedemos en el error, que no nos quedemos en la falla o en la equivocación. Lo que la disciplina busca es volvernos a traer de nuevo al camino, a las sendas del Señor. Y en esta afirmación contundente decimos que la historia de Israel, por ejemplo, es un fiel testimonio de esta verdad. Y voy a invitarlos, por favor, para que vayamos a dos textos aquí en Deuteronomio que nos van a dar luz sobre eso. El primero está en Deuteronomio capítulo 4, si puedes buscarlo ahí, será de gran ayuda. Capítulo 4, verso 32. Y mira lo que está hablando aquí el Señor con el pueblo de Israel. Lo que la mayoría conocemos sobre la historia de Israel y sus luchas en mantenerse firmes y en ser obedientes a la voz y a la directriz del Señor. El libro de Deuteronomios nos habla acerca de cuando el pueblo está ya muy cerca de la tierra prometida y Dios está hablándoles ya próximo a entrar a lo que tanto ellos habían anhelado y soñado. Recuerden ustedes que la primera generación, la generación que salió, ¿verdad?, de Egipto, todos ellos murieron en el desierto a causa de su desobediencia y rebeldía. Fueron sus hijos los que pudieron ingresar, ¿verdad?, a ese lugar que tanto anhelaban. Pero mira lo que dice Deuteronomio 4:32. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta o se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerras y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Verso 35. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, que ningún otro hay fuera de Él. Verso 36. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz. ¿Para qué? Disciplinarte. Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego. Dios le está hablando a esta nueva generación para decirle, miren hacia atrás, miren el pasado, revisen, averigüen, indaguen qué fue lo que sucedió, qué fue lo que yo hice con ellos. Y lo que Dios le está diciendo es, ten presente esto, yo soy un Dios que disciplina a sus hijos. Pero también en el 8, miren por favor conmigo, Deuteronomio 8, verso 2 al 5. Otra vez Dios está hablando a esta generación y le dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Verso 3. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, verso 5, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te ha ¿qué? ¿O te estaba qué? Disciplinando, así como un hombre disciplina a sus hijos o a su hijo. Hermanos, Dios nos muestra en esta historia amplia de Israel que Él es un Dios que va a intervenir en nuestra vida. Es el Dios que no actúa de manera como un observador simplemente de lo que tú y yo hacemos. Es el Dios que actúa, que pone su mano sobre nosotros. Él ejerce su trato sobre nosotros. Y aquí dos asuntos interesantes. Cuando pensamos en la disciplina del Señor, tenemos que pensar, y cuando afirmamos que Dios disciplina a sus hijos, como lo hemos visto en estos textos,
tenemos que decir esto. Dios ejerce su trato de esta manera porque la disciplina revela el carácter de nuestro Dios. Es decir, cuando Dios disciplina, ¿verdad? Y vemos estos escritos, estas historias, lo que tenemos que pensar es, ¿quién es este Dios? ¿Cuál es el carácter de este Dios? Y la palabra nos afirma, el carácter de nuestro Dios es un carácter santo. Santo. Él es el Dios 3 veces santo, apartado de todo mal y de todo pecado. Él es completamente puro. No hay sombra de oscuridad. No hay ni siquiera una mancha, ni siquiera algo pequeño en el ser de Dios, en el carácter de nuestro Dios, que sea oscuro. Él es completamente luz. Este es nuestro Dios santo. Ahora nosotros, digamos, luchamos un poco con tratar de entender la santidad de nuestro Dios por una razón. Porque donde quiera que miremos horizontalmente, ¿qué vemos? Pecado. Tú y yo vemos el efecto del pecado sobre la naturaleza. Vemos el efecto del pecado sobre el prójimo, sobre quien está a nuestro lado. Vemos el efecto del pecado sobre nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia, nuestros compañeros afuera de trabajo, en la universidad, donde quiera que tú estés. Solamente si tú piensas en lo que ha hecho el pecado, tú puedes verlo con mucha facilidad. Y esa es una de las razones por las cuales nos cuesta pensar en la santidad de Dios. Porque no tenemos aquí algo parecido. No hay nada con lo que podamos asimilarlo, que podamos compararlo. Nuestro Dios está fuera de todo esto. Él es santo. Y por eso Proverbios dice en varias oportunidades, por ejemplo en el verso 4, capítulo 4, verso 32, dice, porque el hombre perverso, y mira esta palabra, es abominación para el Señor. Y el 15:26 dice, abominación al Señor son los planes perversos. La santidad de nuestro Dios, queridos, exige el castigo por el pecado. Tú y yo necesitamos cuidarnos de lo siguiente. Tú y yo debemos cuidarnos de pensar que Dios no va a ocuparse de nuestra desobediencia. Y esas ideas equivocadas que a veces el mismo pecado trae a nuestra vida para decirnos, no te preocupes. Dios no va a tener en cuenta eso. Tranquilo. Eso es pequeño. Dios no va a hacer nada frente a eso. Esas ideas de que a Dios no le interesa lo que hacemos, ¿verdad? Pero piensa en lo siguiente. Si a nosotros como seres humanos, siendo como somos, nos ofende la injusticia. ¿Te ofende la injusticia? ¿Te ofende cuando ves el que pasa el semáforo en rojo? ¿Te ofende cuando un niño es maltratado severamente por un adulto? ¿Te ofende cuando ves a un niño esclavizado para tomar dinero para otros? ¿Te ofende eso? Si nos ofende a nosotros que somos malos y pecadores, puedes imaginarte lo que provoca el pecado a Dios. No podemos pasar por alto que Dios tratará con nuestra desobediencia. Él es el Dios que disciplina. ¿Por qué? Porque es santo, porque es puro, porque es sin mancha, porque Él no tolera el pecado ni la maldad. Ese es el Dios que tú y yo adoramos, es el Dios que tú y yo seguimos, es el Dios en el que tú y yo hemos creído. Este es nuestro Dios, el Dios santo, puro, limpio, sin mancha. Así que hemos de entender que Dios va a disciplinarnos por su carácter santo, pero también hemos de pensar que la disciplina señala no solamente el carácter santo de Dios, sino que la disciplina también señala nuestra naturaleza caída. Y sí, nosotros afirmamos con gran celebración, y hablaremos un poquito más de esto adelante, pero que Dios nos ha redimido y nos ha rescatado. Está la gran obra de Cristo en la cruz. Pero tú y yo seguimos experimentando los efectos del pecado en nuestra vida.
tú y yo continuamos pasando por alto los mandatos de Dios, sus instrucciones, sus leyes, sus instrucciones, su consejo. Tú y yo seguimos tapándonos muchas veces los oídos para escuchar a nuestro Dios y queremos tantas veces seguir haciendo como mejor nos parece. Por tanto, tenemos que aprender. Por eso es que tú y yo estamos ahora asemejándonos más a lo que es un hijo. Porque como la realidad de nuestros hijos tenemos que disciplinarlos y enseñarles, es lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando tú y yo entendemos la disciplina desde la parte bíblica correctamente, hemos de entender que la disciplina nos está hablando, nos está recordando nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestras luchas, nuestras batallas, el pecado que mora en nosotros. Cuando Dios trae o permite incomodidad en nuestra vida, cuando Dios nos aflige como creyentes, es porque Dios quiere exponer un pecado. Quizá un pecado que tú no has visto. Quizá a veces nosotros, por nuestra forma de vida y el pecado de nosotros, a veces ni siquiera hemos sido conscientes de un pecado. Y necesitamos que el Señor nos discipline para sacar el pecado a la luz. ¿Recuerdan ustedes a David? Que él tomó una mujer que no era suya, mató al esposo de esa mujer y él pretendió seguir viviendo como si nada hubiese pasado, como si nada hubiese ocurrido. Lo que David quiso hacer fue como normalizar todas las cosas y editar la historia. Eso fue lo que quiso hacer David, editar la historia. ¿Y qué hizo Dios? ¿Simple observador? Dios vino para mostrar su maldad. Y Dios lo disciplinó para que él se diera cuenta que él necesitaba exponerse delante de Dios y traer su corazón delante de Dios. Esto es lo que hace la disciplina al señalar nuestra naturaleza caída, mostrar nuestro problema, dónde está la necedad, dónde es que Dios va a abordar nuestro pecado. Pero también quiere desalentar nuestra tendencia a abrazar el pecado. Dios quiere que con la disciplina tú y yo podamos perder todo deseo hacia el mal. Él quiere guiarnos al rechazo del pecado para recibir el consejo y la instrucción de Dios como lo mejor. Ahora permítanme hacer aquí una aclaración, yo diría doctrinal, y es lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar sobre estas dos palabritas, disciplina y prueba, ¿cierto? Porque a veces tenemos la confusión. Y eso ha llevado a errores terribles, no solamente de la predicación, pero también de la consejería y el acompañamiento a otros. La disciplina y la prueba tienen el mismo propósito, por supuesto, formarnos al carácter y a la imagen de Cristo. Pero la prueba, hermanos, de la que habla la Escritura en varias partes, como Pedro, el apóstol que escribe sobre eso, ¿verdad? Y nos habla de que nuestra fe es puesta a prueba, como el fuego, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el texto? Que es pasado por el oro, que es pasado por el fuego para perder toda impureza y ser purificado. Esa es la prueba. Recuerden también que, por ejemplo, Santiago dice en su carta, ustedes cuando estén en diversas pruebas, ¿verdad? Así que eso es parte de nuestra vida, pero las pruebas, hemos de decir, no son causadas por el pecado. Son pruebas en las que Dios nos pone, porque Él está tratando con nuestra vida, nos está moldeando a su imagen, ¿verdad? El gran dilema en el libro de Job, ¿cuál es? El gran dilema en el libro de Job es que a Job le vienen una cantidad de eventos desafortunados, terribles. Perdió a sus hijos, perdió sus ganados, perdió todo lo que él tenía, ¿verdad? Menos la esposa. Dios le dejó a la esposa. Algunos se han preguntado por qué Dios le dejó la esposa a Job. Diría el pastor Efraín, porque quería que siguiera en la escuela de la santificación. Cierto, el Señor dijo, te voy a quitar todo menos la escuela, ya te la voy a dejar. Pero el gran dilema en el libro de Job es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Y llegan todos los amigos de Job a decirle una cosa, usted tiene un guardado. De seguro usted tiene un guardado. Es que no es posible que todo lo que le ha venido a usted sea producto de la nada. No, usted tiene que tener un pecado oculto. Es el gran dilema.
y Job está defendiéndose y todo tipo de cosas. Pero hermanos, la prueba no es causada por el pecado. Y hemos de tener cuidado, porque a veces pensamos que si algún hermano está en una crisis financiera, inmediatamente estamos diciendo, pecador, ¿quién sabe qué está haciendo? Porque mire esa situación en la que se encuentra. Cuidado, cuidado con nuestro juicio. Dios también nos prueba y nos pasa por el fuego sin razón a que estemos en algún pecado. Pero la disciplina sí tiene que ver directamente por la desobediencia. Y eso lo tenemos que examinar cada uno en nuestro corazón. Tú vas a identificar si lo que estás viviendo es la prueba del Señor o es la disciplina del Señor. Por supuesto, las dos tienen el mismo propósito, pero tienes que pensar sobre eso. Porque el pecado si rompe, si destruye, si daña relaciones, si tiene un efecto que quebranta inicialmente nuestra relación con Dios. Así que Dios puede usar de muchas maneras su disciplina para nosotros. Dios puede hacerlo a través de su palabra, cuando Él te confronta con algo en particular. No sé si lo has vivido, pero yo creo que los que somos creyentes en Cristo hemos caminado por esta idea, que tú vienes a la Escritura y es como que el Señor te habla contundentemente y te está mostrando tu pecado y tu maldad. Y Él te está hablando con claridad. Dios usa su palabra para llamar nuestra atención, para disciplinarnos cuando su Espíritu Santo nos permite ver dónde estamos errando, dónde estamos fallando, dónde estamos ofendiendo a nuestro Dios. Eso es lo que hace el Señor en nosotros. Pero también puede venir a través de críticos y adversarios. Recuerden que Dios levantó naciones enemigas de Israel para disciplinar a sus hijos. Eso lo vemos en los profetas. Pero también puede venir a través de circunstancias desalentadoras y difíciles. Pero sea como sea y venga como venga, hermanos, Dios desea que podamos apreciar nuestro pecado con seriedad y con atención. Es que la disciplina quiere mostrarnos eso. Somos pecadores delante de un Dios que es santo. Ese es el asunto. Esa es la gravedad, esa es la tensión en la Escritura. Así que tú y yo necesitamos corregir esas ideas, ¿verdad?, equivocadas, de que Dios pasará el pecado por alto, o que tú puedes tratar el pecado como cualquier cosa. Si Dios disciplina el pecado es porque para Él es importante, es serio, tan serio que llevó a su Hijo a la cruz. ¿Te has preguntado? Nosotros en el curso de bautismo a veces recibimos preguntas muy interesantes de los hermanos, y alguna vez me hizo esta pregunta: ¿por qué Dios no podía simplemente perdonarnos y ya? Si Él es Dios. ¿Por qué simplemente Dios no decía, los perdono, borrón y cuenta nueva? Eso no haría que Dios se vea como un Dios santo, como un Dios justo. Así que la disciplina, hermano, nos habla de la seriedad del pecado, y tú necesitas, y yo necesito cada día ver más el pecado con la seriedad que Dios lo ve. No te des permisos que Dios no te ha dado. No corras la línea un poquito más para allá, a ver hasta dónde Dios puede disciplinarte o no. Es el engaño que está en nuestra mente y lo que el enemigo hace con nosotros. Un poquito más, espera algo más. Todavía Dios no te ha dicho nada. Todavía no sientes que Dios te ha despedido del trabajo ni que tus hijos se han muerto. Otro poquito más. El engaño del pecado, haciéndonos creer que esto es superficial. Y la disciplina del Señor nos habla de ese carácter santo de Dios y que tú y yo necesitamos ser confrontados con nuestra naturaleza caída. Así que, en primer lugar, este verso nos quiere mostrar eso. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión. Dios nos va a disciplinar como sus hijos. Y en segundo lugar, el verso 12 nos habla de la manera como Dios nos va a disciplinar. Y eso cobra luz a nuestra vida. Si paramos hasta ahí la predicación, yo creo que salimos todos de aquí aterrorizados, ¿cierto? Y vamos a temblar toda la semana. Pero viene este otro verso, que esta es la maravilla de la revelación de nuestro Dios. Verso 12. Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo
en quien se deleita. El segundo enunciado es este: el Señor disciplina como un padre. Y este es el punto. Yo creo que es muy importante esto. Que Dios disciplina, amén. Pero que Dios disciplina como un padre. Hemos de decir un amén con más fuerza. Porque eso hace que esa disciplina tenga un sentido mayor para nosotros. ¿Verdad? En nuestra experiencia como padres, hemos apreciado, quienes son padres, que hemos de disciplinar a nuestros hijos muchas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces tuviste que llamar la atención a tus hijos para que se lavaran los dientes, por ejemplo? ¿Cuántas veces? O para que tendieran la cama, o para que dijeran gracias, ¿cierto? O dijeran buenos días, ¿verdad? ¿Cuántas veces tuvimos que disciplinar a nuestros hijos para enseñarles? Para enseñarles. ¿Cuántas veces aplicaste la corrección de la varita? ¿Ustedes tienen varita? Bueno, Proverbios habla sobre eso, ustedes pueden indagar más, el tiempo no nos da, pero habla sobre eso de la reprensión con la vara. Cuidado con el tamaño de la vara, que no sea ni muy débil, ¿cierto? Para que el hijo diga, ay, dame más, ¿cierto? Pero no sea muy fuerte para que nuestros hijos sufran. Bueno, pero, esta imagen de padre e hijo es tan especial en la Escritura que Dios nos pone una manera, un ejemplo en la que Él se relaciona con nosotros. Es una imagen cercana del trato de Dios para nuestra vida. La acción de Dios como Padre Celestial es amarnos a través y por medio de la corrección. ¿Cierto? Tú puedes pensar muchas veces cómo te ama Dios. Y tú puedes pensar que Dios te ama porque puso el alimento sobre la mesa. Tú puedes pensar que Dios te ama porque te abrió puertas en el trabajo. Tú puedes pensar que Dios te ama. Y generalmente estamos pensando en el amor de Dios cuando experimentamos cosas positivas en nuestra vida y cosas buenas en nuestra vida. Pero pensar que la disciplina es una expresión del amor del Señor y que es la muestra de esta imagen maravillosa. Dios es Padre para nosotros. Ahora déjame decir esto, mira. Ustedes se acuerdan que cuando hemos hablado de los otros hábitos, siempre hablamos de una promesa. En estos versos, si ustedes revisan nuevamente, se dan cuenta de que cada uno de esos hábitos tiene una promesa, ¿verdad? Hace 8 días, por ejemplo, vimos que tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Cuál es la recompensa aquí? La recompensa aquí es esta: experimentar el amor de Dios como un padre. En otras palabras, tenemos que decir que la recompensa de no menospreciar la disciplina es entender la paternidad de nuestro Dios. Es entender y sabernos que somos hijos de Dios. Vayamos por favor un momento a este texto que nos acompaña hoy en las oraciones. En Hebreos, por favor, abran su Biblia ahí. En Hebreos capítulo 12, y miremos una vez más, creo que leímos algo de esto en la oración de confesión, pero mira esto, por favor. Hebreos 12, verso 5, dice de la siguiente manera, verso 8, dice, además han olvidado la exhortación que como a qué, por favor, noten estas palabras, como a hijos, ¿cierto? Se les dirige, hijo mío. Mira esa palabra, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, ¿a quién disciplina? ¿Y a quién azota? A todo el que recibe por hijo, es para su corrección, que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Ahora, por favor, ve rápidamente Apocalipsis, este texto que me parece también fascinante. En Apocalipsis capítulo 3, el verso 19. Mira lo que dice el Señor. Apocalipsis 3, 19. Yo reprendo y disciplino. ¿A quiénes? A
todos los que amo. El punto en estos pasajes es lo siguiente, que la disciplina de Dios nos quiere mostrar que tú y yo no somos huérfanos. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no eres huérfano ni eres huérfana. Tú tienes un Padre, tenemos un Padre celestial y eso tiene que animar grandemente nuestros corazones. ¿Se acuerdan el verso que Andrés nos compartió hace un ratico en la presentación del bebé? En ese verso, cuando el Señor dice, no se angustien por nada, no se afanen, miren los lirios y miren cómo el Señor... Al final de ese texto es algo muy interesante, muy importante para entender ese pasaje y es esto. Él les dice, ¿quiénes son los que buscan todas esas cosas? ¿Recuerdan en el texto? Los gentiles. Los gentiles buscan todas esas cosas. Y luego él dice, pero su Padre, noten eso por favor, su Padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad. Lo que Jesús está diciendo es, cuando tú te preocupas, te angustias, te desesperas, tú te ves como un huérfano. Tú te ves como el niño que tiene que salir a la calle a buscar, porque no tiene un padre que ponga el pan sobre la mesa. Y lo que nos está diciendo la palabra aquí es, tienes que apreciar y entender que la disciplina del Señor lo que está señalando es que eres hijo. Eres hijo, has sido puesto en la familia de Dios. Y eso es glorioso, mis queridos, es maravilloso. Maravilloso eso. Un padre que realmente ama a sus hijos los va a corregir adecuadamente. Pero ¿qué piensan ustedes de un padre que pasa por alto las fallas, la maldad? ¿Qué piensan? Eso no es más sino la muestra de indiferencia, de descuido, ¿verdad? Yo no sé si ustedes cuando pensamos en eso de recordar las disciplinas cuando éramos más jóvenes, bueno, aquí todavía hay jóvenes que pueden recordar más fácilmente, pero esto de cuando uno decía, y a uno por ejemplo no le dejaban salir, yo tengo aquí a mis padres pues que lo hicieron muy bien, pero a veces me pedían cosas, por ejemplo como no me dejaban salir a tal hora, y yo veía a los amigos jugando afuera, ¿yo qué pensaba? Ay, qué dicha ellos. Qué rico que es. No tienen papás tan aburridos. Sus papás sí les dan libertad. Hacen lo que ellos quieran. Y uno pensaba que eso era lo que uno quería, ¿cierto? Como que esta disciplina nos gusta. Y es eso. Nosotros en realidad a veces no vemos la disciplina del Señor porque cuando ha pasado el tiempo y podemos pensar, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por la disciplina. ¿Qué hubiera sido si no? ¿Dónde estaríamos? ¿Cierto? Dios usó eso en su momento. Y nos acontece igual con el Señor. En nuestro deseo de comodidad, a menudo deseamos que Dios no nos corrija. No queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Porque queremos seguir viviendo nuestro placer, queremos seguir viviendo nuestra vida como queremos y tenemos que decir, hermanos, la disciplina nos humilla. Es como que la disciplina nos despiste, nos pone al descubierto. Por eso no queremos ser disciplinados por el Señor. Pero si apreciamos correctamente lo que está queriendo decir este padre a su hijo, entonces entenderemos que Dios está obrando maravillosamente una señal de amor. En Job capítulo 5, versos 17 y 18, voy a leerlo. Miren lo que dice este verso. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Y mira esto, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. ¿No le parece bello ese verso? Dios hiere, claro que sí. Claro que la disciplina duele. Tiene que doler. Pero Dios dice bellamente, yo también soy el Dios que sana. Este es el carácter de nuestro Dios como Padre. Un criminal, piensa en un criminal, cuando es llevado a las cortes, ese criminal, ¿cómo es tratado? ¿Como hijo o como criminal? Como un criminal, ¿verdad? Pero el hijo
es corregido. El hijo es reprimido, es reprendido, disciplinado, no como un criminal, sino como un hijo. Y ese es el método que Dios usa para los suyos, para aquellos que le pertenecen a Él. Así que tenemos que pensar en eso. Este es el carácter de nuestro Dios. A veces Dios castiga porque nos hemos rebelado hacia Él, contra Él, y necesitamos arrepentirnos. Y Dios está llamando a nuestro arrepentimiento y está llamándonos a volver a Él. Y la disciplina siempre es esto. Dios quiere que estemos cerca de Él. Dios quiere manifestar su amor para nosotros, para que no nos desviemos, no nos apartemos, no nos vayamos, para que tú y yo no pensemos que este mundo es lo mejor. La disciplina es que Dios quiere acercarte a Él, a sus brazos de amor. No importa cuánto nos hiera la experiencia, mis hermanos, nunca nos dañará, porque Dios siempre disciplina con amor. Para ir cerrando esta predicación, me hizo pensar mientras estudiaba sobre esto. En la historia bíblica, en toda la historia bíblica, de Génesis hasta Apocalipsis y la historia de la humanidad, solo hay un hijo que obedeció todo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarte a pensar en lo siguiente. Nuestro Señor Jesús fue el único hijo que no necesitó corrección ni disciplina. Porque la palabra dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. La palabra dice que en Él no había maldad, que Él se sometió voluntariamente al Padre en todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Este es el Hijo de los hijos. Este es el Hijo. Este es el gran modelo, Jesucristo. Pero cuando Cristo es puesto en la cruz, tenemos que hablar que esa fue la muerte más injusta de todas las muertes. Porque la palabra dice que Él fue llevado como cordero, inocente, puesto ahí, ¿verdad? Jesús vivió en su vida la perfecta obediencia y luego fue tratado como un desobediente. Y ese es el punto acá, hermanos, que nos llama el Evangelio. ¿Te das cuenta que en la cruz Jesús fue tratado como un criminal? El Hijo, el perfecto, fue puesto en la cruz como el peor de los criminales. En ese momento su padre no le trató como a hijo. Es más, la palabra dice que hubo un momento en que el cielo se oscureció y que él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Dios como Padre tiene que alejarse de su hijo, rechazar a su hijo porque está cargando el pecado tuyo y el mío, la maldad tuya y la mía. Y lo que Dios hace en ese momento es que no trata a Jesús como su hijo, lo trata como el peor de los pecadores. Y por eso es que la palabra dice que Dios descargó toda su ira sobre él. Todo el peso de la ira de Dios por el pecado de su ser santo, que rechaza la maldad y el pecado de nosotros, y que Dios se había abstenido generación tras generación diciendo: viene uno para redimirlos. Y en ese momento Dios clavó en Jesús el castigo por la maldad. ¿Y sabes por qué sucedió eso? Por una razón: para que tú y yo podamos ser tratados como hijos. El hijo se hizo criminal para que los criminales sean tratados como hijos. Y eso es lo que el Evangelio hace en nuestra vida, queridos. Es lo que el Señor hace en nosotros.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que pensar cuando venimos a nuestro Jesús, a nuestro Redentor, y pensar lo que Él hizo por nosotros. Porque esta es la dicha que tú y yo tenemos, que tenemos un Padre Celestial que nos disciplina por la obra de Cristo en la cruz. Amén. 2 aplicaciones para terminar. Lo primero, quisiera preguntarte lo siguiente. Quizá tú hoy estás viviendo el enojo por la disciplina o por las consecuencias de la disciplina. Que a veces también la misma disciplina es la misma consecuencia. Y quizá tú puedes estar hoy enojado, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Ya es suficiente. Quizá tú te encuentras hoy sumido en la culpabilidad y ves a Dios como un Dios severo que te está castigando y que te está haciendo pagar por todos tus males. Yo quiero animarte a la luz de esta palabra. Sométete a Cristo y recibe su corrección de amor y de paternidad. Recíbela con gratitud y con aprecio. Esto es lo que el proverbio dice. Recíbela con aprecio. Dios no está haciendo... La razón por la que Dios no nos castiga es porque si Dios nos castigara por nuestro pecado, entonces sería otro pago por el pecado. Y la Biblia dice que solamente hubo un pago por todo el pecado, y ese fue lo que hizo Cristo. Así que Él no te está castigando por el pecado, Él te está disciplinando por el pecado. Y segundo, ¿estás atendiendo a la disciplina del Señor? Es decir, si tú identificas hoy que Dios está disciplinando en un área en particular, ¿tú estás dejando que Dios te enseñe lo que te quiere enseñar? ¿O tú estás quizá resistiendo a la disciplina del Señor? Quizás Dios te está hablando de lo mismo día tras día, y tú te sigues resistiendo a esa exhortación del Señor. Y Dios lo hace de muchas maneras, ¿verdad? Pero quizá tú estás hoy diciendo, todavía no, todavía no. Y este es el llamado, aprecia la disciplina del Señor. Déjate, abandónate en las manos del Señor y disfruta la manera en la que Dios te está expresando su amor y su complacencia en ti.